Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 77 del podcast Las Cosas Como Son. Recuerde que esta versión de vídeo la puede ver en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage Facebook también Profesor Ángel Rosa. Y las versiones de audio las puede escuchar en todas las aplicaciones de audio podcasting que están disponibles y más populares en este momento. Esta semana, luego de un descanso de unos días, retomo la discusión con ustedes y hablaré sobre el incidente alrededor de la inminente erradicación de cargos por la oficina del panel del fiscal especial independiente contra la legisladora del proyecto o del movimiento Victoria Ciudadana, uno de los partidos nuevos en el panorama político electoral puertorriqueño. La representante Mariana Nogales, quien ha estado muy activa en las denuncias contra irregularidades en construcciones ilegales o en falta de permisos de proyectos que impactan las zonas marítimo-terrestres o tienen un impacto ambiental más allá de lo permitido, pues fue mientras participaba de una protesta alrededor de la construcción de un área recreativa en un condominio de Rincón, en el oeste de la isla, acusada de haber escondido, suprimido, no informado completamente asuntos importantes de su estado financiero que debió haber rendido al inicio de su gestión como representante de la Cámara ante la Comisión de Ética y mediante la cumplimentación del informe de ética gubernamental, que en Puerto Rico es un requisito para todos los candidatos y funcionarios electos. Quiero aclarar brevemente antes de comenzar la discusión, para propósitos de que esto lo podamos entender bien, que la Oficina de Ética Gubernamental no tiene jurisdicción sobre los miembros de la Asamblea Legislativa. La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico es un instrumento de la rama ejecutiva. Tiene jurisdicción sobre los funcionarios de la rama ejecutiva, el gobernador, los secretarios de agencia y personal de confianza de las agencias del Ejecutivo, pero no así sobre los funcionarios de la rama legislativa ni de la rama judicial, que son entes gubernamentales aparte del Ejecutivo. Pero se legisló por allá por el principio de la década de 2010 que la legislatura utilizaría el informe de ética gubernamental que todos los funcionarios bajo la jurisdicción de esa oficina cumplimentan anualmente como el documento base para auditar la propia legislatura a los miembros de esta y para obviamente poder comparar los estados financieros de un legislador cuando llega, cuando está y cuando se va, de forma que se pueda quizás descubrir ahí patrones de enriquecimiento personal que puedan traer dudas, ilícitos y que puedan inclusive llevar hasta la investigación de actos de corrupción. Esa es la razón por la cual se habla en este caso del informe de ética gubernamental, aunque la jurisdicción disciplinaria de la ética en la legislatura la tienen las comisiones de ética, tanto de la Cámara de Representantes sobre los miembros de la Cámara, como la del Senado sobre los miembros del Senado. Y el juicio final de si un miembro de la legislatura permanece o no en esta corresponde a la misma Cámara Legislativa y no a ninguna agencia de gobierno ni tribunal alguno. Nadie, ninguna instrumentalidad de gobierno puede separar de su puesto a un legislador que no sea la propia Cámara para la que fue electo. Y eso lo quería aclarar para que no nos confundamos. Dicho esto, la representante que ha, como ya dije, ganado mucha notoriedad en las causas ambientales y contra la corrupción y el traqueteo que se da en muchos de los procesos de permiso de construcción y obra privada en Puerto Rico, fue acusada de que, en términos generales, mientras protestaba por un proyecto que impacta la zona marítimo terrestre en Rincón, escondió en sus informes de ética que ella figura como presidenta, como tesorera y como única funcionaria de una corporación familiar que posee
apartamentos que fueron construidos en la zona marítimo terrestre en Palmas del Mar, en Humacao, que es en el otro extremo, en el extremo este de la isla, pero que son además construcciones de hace muchísimos años, y que tanto corporaciones que están a nombre de ella como de su mamá, Rita Molinelli, administran este tipo de propiedades, que es una especie de señalamiento de hipocresía política por parte de la legisladora. Todo lo cual en el mundo político es comprensible, es válido y es parte del juego. Ahora, el problema se complica cuando, tratando de defenderse de esos señalamientos, se descubre, y la representante maneja muy mal, el hecho de que ella no informó a la legislatura que era miembro de esas corporaciones, que tenía esas propiedades, que devengaba ingresos como parte, o esas corporaciones devengaban ingresos como parte de su actividad de negocio, y que eso es parte de sus haberes económicos que tenía que haber informado. Y eso sí se puede constituir en una falta ética, en una conducta que puede ser inclusive condenable, inclusive podría conllevar multas administrativas y otro tipo de sanción que en efecto le fue impuesta por la Cámara de Representantes y por la Comisión de Ética, que el año pasado le impuso una multa de varios miles de dólares y además le amonestó públicamente y oficialmente sobre el tema de haber escondido esto. Pero eso es una jurisdicción legislativa, y quedaba pendiente la investigación de esas denuncias en lo que pudiera conllevar violaciones a las leyes de Puerto Rico. Y ya ahí, pues no hay ningún tipo de inmunidad. Un legislador que viole una ley es igualmente procesable que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, el procesamiento de potenciales violaciones de ley de un funcionario electo en Puerto Rico está a cargo de forma compartida por el Departamento de Justicia y por una oficina que se llama del Panel del Fiscal Especial Independiente, que es una oficina creada en los años 80 en la administración del ex gobernador Rafael Hernández Colón, para independizar del andamiaje de justicia del Ejecutivo directamente el procesamiento de funcionarios electos que podrían haber levantado, dado en el caso de que fueran de partidos contrarios al de la administración, el elemento de persecución política, darle independencia y de esa forma procesarlos. ¿Cómo funciona? Bueno, el Departamento de Justicia, a través de su unidad de asuntos del Contralor e Integridad Pública, hace una primera evaluación de las denuncias que pueda haber y de las posibilidades de que esto se constituya en violaciones de ley. Y a base de esa evaluación, o en base a esa evaluación, hacen un referido al panel del Fiscal Especial Independiente, que lo componen 3 ex jueces o ex juezas, que deben pasar juicio sobre ese primer informe preliminar, determinar si hay la suficiente evidencia como para constituir la posible acusación de un delito, o si amerita además investigarse más a profundidad. Y tras eso, entonces, si deciden eso, pues entonces tienen la potestad de entre un grupo de abogados contratados por la oficina, darle a uno de ellos la función de fiscal para ese caso en particular. No son fiscales del Departamento de Justicia, no pasan por el nombramiento del Ejecutivo y la confirmación del Senado, como el resto de los fiscales de justicia. Fundamentalmente son abogados privados a los cuales se les contrata por esta oficina, y cuando existe una causa contra un funcionario público electo, o de la rama ejecutiva también, pues entonces se les nombra fiscales especiales independientes. Los fiscales especiales independientes pueden ampliar la investigación, pueden utilizar la misma información que hace o que provee el Departamento de Justicia, pueden básicamente conducir todos los elementos de una investigación criminal, y después de terminada esa investigación, entonces recomendar la erradicación de cargos criminales que no tienen que pasar por el Departamento de Justicia, que no tienen que pasar por ningún otro filtro que no sea el que ya les expliqué. Y en esta etapa es que
la propia representante Mariana Nogales y el coordinador general del partido al que pertenece Mariana Nogales, el Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido que se inscribió para participar en las elecciones de 2020, que logró una votación significativa de casi el 15% del voto, en un hecho sin precedentes en la historia política reciente, y que logró elegir la representación por acumulación que postuló tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. En la Cámara salió electa la representante Molinelli. Convocaron tanto ella como el coordinador general, que es el ex representante y ex candidato de Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, una conferencia de prensa para, de manera preventiva, anunciar que tenían información de que se le iban a radicar cargos criminales a esta legisladora y levantar entonces la denuncia de persecución política. La legisladora fundamentalmente lo que dijo es que no hay nada más detrás de la investigación que lo que ya ella ha informado, que son eventos y elementos que se pueden arreglar o se podían arreglar fácilmente con unas enmiendas al informe que ella olvidó someter con toda la información. Había dicho ya en el pasado que eran olvidos involuntarios. Poco difícil de creer esto para una persona que es abogada y que no es nueva en la política, ni como candidata tampoco, aunque sí como miembro de la legislatura. Pero un elemento de ingenuidad que es muy difícil de creer de nadie que esté en el ruedo político, y sobre todo porque usted no puede pensar en un ambiente tan competido políticamente como el puertorriqueño, que usted se va a convertir en un elemento fiscalizador que esté constantemente denunciando irregularidades y posible corrupción del gobierno de turno, y que eso va a pasar gratuitamente y que no se le va a identificar a usted como un objetivo político. Por lo tanto, usted tiene que estar seguro o segura de que cualquier función que usted tenga que cumplir con apego a su dignidad de funcionario electo esté cubierta para que no se le pueda cuestionar a usted por cosas como esta, que tienen luego una repercusión política de mayor calado. Yo no tengo, y he hecho por delante en el análisis, la menor duda de que la determinación de acusar a la representante Nogales Molinelli es una determinación políticamente motivada. De hecho, el panel del fiscal especial independiente viene la semana pasada de haber sufrido un revés con un funcionario electo por el Partido Popular, el senador Albert Torres, que fue acusado de 6 cargos de corrupción o de irregularidades en el manejo de relaciones con el personal de su oficina, y que no pasaron de la primera etapa de la causa judicial, que es la determinación de causa para arresto, lo que llaman los abogados la famosa regla 6, en que un juez ve la evidencia presentada por los fiscales, determina si existe el elemento de duda razonable como para llevar a cabo el proceso y le da hacia adelante al juicio. Ese caso contra el senador Albert Torres no pasó de ahí, donde lo único que hacía falta era una cintila de evidencia para poder justificar la causa contra el senador. Bueno, con un récord como ese y con casos constituidos tan frágil y débilmente, pues obviamente es fácil esgrimir también el argumento de la persecución y el argumento de la acusación selectiva, y sobre todo de que se pueda estar aquí adelantando una causa judicial que no tenga los suficientes méritos. Pero para ser justos, nada de eso lo sabemos. Tendríamos que esperar que los casos sean radicados, que ya se ha dicho por parte de la presidenta del panel de ex jueces del fiscal especial independiente, ex secretaria de corrección bajo la administración del Partido Nuevo Progresista que encabezó Pedro Rosselló, la señora Nidia Coto Vives, que en efecto se encaminan a radicar acusaciones contra la legisladora el miércoles 3 de mayo, miércoles próximo al de la denuncia que hace la legisladora y su partido político. Y que no solamente se van a presentar cargos contra ella, sino además contra
una personalidad jurídica, se habla obviamente de las corporaciones a las que pertenecía la representante, y otra persona natural, que quiere decir que puede estar aquí también involucrada en acusaciones la mamá de la representante y dueña de algunas de las corporaciones que están aquí en cuestión. Por lo tanto, esto, bueno, es algo que ya es inminente y que tiene que obviamente enfrentar esta legisladora. Todo esto significa que estamos en el mes de ya casi de mayo, estamos en la postrimería de abril y la acusación se someterá en mayo, o sea, casi a mediados del año preelectoral, y que dependiendo de cómo vayan estas acusaciones en esas primeras etapas de regla 6 y de vista preliminar, antes de pasar a la posibilidad de un juicio, esto podría mantener a esta legisladora impugnada con una acusación criminal por el resto de este año preelectoral, justo cuando están por radicarse a finales del año las candidaturas políticas. Y en un partido político que por su naturaleza de partido nuevo, de partido que llega ahora al ruedo político electoral en Puerto Rico, se ha valido mucho del elemento de diferenciación, ¿no?, de los partidos viejos tradicionales, Popular Democrático y Nuevo Progresista, dándole espacio, protegiendo o tirándole toallas a sus funcionarios impugnados por corrupción y hasta algunos de ellos acusados y otros que ya han salido convictos. Y obviamente haciendo de eso la promesa de que el tema principal de la próxima campaña política, que será la corrupción, porque hasta familiares del gobernador Pedro Pierluisi han sido acusados y se han declarado culpables de corrupción gubernamental, pues ya no va a estar disponible para ellos, para el partido de Victoria Ciudadana, con la misma limpieza y con la misma claridad con la que lo hubiese estado si no hubiese ocurrido esta acusación. Por eso no tengo duda de que la motivación de esta acusación es política, y así se ha tratado. Es decir, la presidenta del panel del fiscal independiente ha estado prácticamente de un tour de medios hablando sobre la erradicación de delitos que no se han concretado o de cargos que no se han concretado, algo que me parece no solamente inusual, sino además inaceptable para la claridad de los procesos jurídicos y legales. Pero eso no quiere decir que uno, al evaluar las circunstancias políticas de la legisladora y de su partido, no se dé cuenta de que esto tiene un efecto detrimental sobre esa imagen de pulcritud que se quiere adelantar como una nueva oferta política en el país. Y ciertamente la reacción del presidente del partido, del coordinador general y de la propia legisladora, yo creo que un poco, al no ser lo cautelosa que debió haber sido, un poco deja poco espacio para que no se señale que al fin y a la postre los partidos políticos son partidos políticos y los impugnados de todos los partidos políticos por causas como esta reaccionan de la misma manera. Repito, el argumento de la persecución que se podría haber implicado en la opinión pública, pero esgrimido desde el punto de vista de los otros son corruptos, pero cuando me toca a mí, no, es una persecución en mi caso, debilita políticamente, no importa cuál sea el desenlace de esta acusación que se ve puede ser que es inminente. En la Cámara de Representantes, que ya pasó juicio sobre los hechos que provocan estas acusaciones, el presidente ha dicho que se mantiene atento más allá de lo que ya la Cámara de Representantes hizo, y el jueves pasado explicó que lo que hay es el nombramiento de un FEI, que todavía no se han radicado las denuncias, que lo que viene en adelante es el proceso de regla 6 y que ahí, cuando ocurra la radicación, se conozca el pliego acusatorio que debe someterse con la radicación. Entonces lo más que puede ocurrir es que de la Cámara se radique una queja internamente contra la legisladora por las cosas que no sabemos todavía y que no hayan sido juzgadas por la Senado, por la Cámara, y que, bueno, de tener algún otro desenlace, si se determinara causa probable,
pues entonces ya tendrían que tomar otras medidas como plantear una nueva querella contra la legisladora que podría inclusive llevar a su separación, como ya dije, de su puesto electivo. Son temas muy técnicos en derecho que por la naturaleza misma de lo que ya ha adelantado la presidenta del panel de involucrar terceros que no son funcionarios públicos, corporaciones, va a estar obviamente, es una causa plagada y va a estar plagada de emociones y de elementos técnicos que de pasar de la etapa de regla 6 evidentemente van a mantener a la representante muy ocupada. Pero volviendo al plano de lo político, esta acusación es casi una acusación de libro de texto, de la vieja máxima que los romanos esparcieron en su imperio y que hemos heredado en todas las sociedades occidentales desde entonces, de divide y vencerás. La táctica del divide y vencerás. El Partido Nuevo Progresista, que está en el poder, que tiene control de los instrumentos de justicia del Estado, que además ha enfrentado muchos casos de corrupción, inclusive de familiares de su presidente y actual gobernador en este cuatrienio, tiene y se da cuenta que tiene en sus manos, por la torpeza de este asunto, un caso que le permite, si no empatar el juego, igualar a todos los actores políticos en el tema de la corrupción. Y por lo tanto han puesto en marcha un plan político que no está mal pensado y además que yo pienso que le está saliendo bien. Porque no solamente tienen en sus manos una posible acusación que va a impugnar la integridad, la honestidad, el proceder de una funcionaria electa por un partido que les ha fiscalizado mucho, sí que también tiene y engendra la posibilidad de crear la división dentro de ese movimiento político. ¿Por qué digo eso? Lo voy a explicar brevemente. Victoria Ciudadana es un partido que se compone de dos fuerzas políticas que ya intentaron en el pasado ser partidos por su cuenta. Uno fue el movimiento Unión Soberanista y el otro fue el Partido Puertorriqueño de los Trabajadores, o por los Trabajadores, el PTT, que es un viejo remanente del Partido Socialista Puertorriqueño de los años 70 de Juan Maribraz y Carlos Gallizá. Y esas dos fuerzas que compitieron en las elecciones de, por ejemplo, de 2012 o en las elecciones de 2016, encontraron que de esa forma no tenían una oportunidad, tampoco tenían un liderato carismático, que luego reclutaron en la figura de Alexandra Lúgaro, y forman este partido, Movimiento Victoria Ciudadana, que une a las personas que estaban en el MUS, en el Movimiento Unión Soberanista, con las personas que están en el Partido de los Trabajadores, del cual la representante Nogales fue candidata a comisionada residente en el año 2016. Y al tener esa unificación tan diversa, ¿verdad?, de dos fuerzas políticas que componen un partido, pues ahí hay unas diferencias. Cuando usted mira la representación legislativa de las dos, en las dos cámaras, un escaño lo ocupa una persona del PTT, el otro escaño lo ocupa una persona del MUS. Es el caso, por ejemplo, del Senado. Aunque no es así en la Cámara, porque en la Cámara hubo otro asunto con el entonces candidato y analista político Néstor Duprey, que con unas denuncias hechas por su entonces esposa fue sacado prácticamente de la papeleta por la dirección entonces del partido, en la que figuró prominentemente como disciplinadora la hoy acusada o casi acusada representante Nogales. Pero esa composición entonces hace que el partido no tenga otra que reaccionar de una manera clásica, tratando de fortalecerse hacia su interior y de denunciar lo que ya han denunciado como una persecución del establishment político partidista en Puerto Rico contra una fuerza incipiente. Y ahí el plan del PNP sale victorioso, sale airoso, porque casi que los pone a comportarse como si se hubiesen comportado el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, quitándole un poco la franquicia del argumento aquel
de que rojos y azules son iguales. Y ahora resultaría que también estos violeta también son iguales. Esa es un efecto político que no se debe menospreciar. Manuel Natal, el coordinador general, pasó el Niágara en bicicleta en esa conferencia de prensa, pero tiene la necesidad de mantener unidas a las dos facciones que forman su partido, que a su vez está planteando una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño para las próximas elecciones. Y en toda esa dicotomía y fragmentación de estrategias políticas, la acusación contra Nogales le sirve muy bien a los partidos tradicionales para señalar como que no hay nada nuevo y como que no hay realmente una nueva política en estos partidos incipientes. Y desde ese punto de vista yo creo que ha tenido mucho que perder. La senadora Ana Irma Rivera Lacén del movimiento Victoria Ciudadana, que viene de las filas del movimiento Unión Soberanista y no del Partido de los Trabajadores, además ha estado muy callada, y que fue la primera coordinadora general de ese movimiento como partido político de Victoria Ciudadana. Estuvo muy callada, no formó parte de las denuncias de persecución ni de las conferencias de prensa, y el jueves ha emitido unas declaraciones que han sido lo cautas que debió haber sido la reacción del partido como institución si no fuera por la circunstancia interna que les acabo de describir. La senadora, entre otras cosas, además de expresar su solidaridad, desde el punto de vista político, solidaridad quiere decir muy poco hoy día en Puerto Rico, decir que espera por los detalles de la denuncia contra la representante, hace unas expresiones que son realmente muy reveladoras. Dice que con la información que tengo hasta ahora, entiendo que la representante Nogales no ha tenido intención criminal. Es decir, ocurrió lo que se está diciendo que ocurrió, pero no con intención criminal. Y es por lo que yo sé hasta ahora. Pero sabemos que ella y al parecer su familia enfrentarán una situación legal complicada. Muy débil esa expresión. Y dice, Mariana ha sido una voz fuerte y valiente en favor de causas importantes para Puerto Rico y espero que pueda tener el espacio para enfrentar esta etapa con esa misma fortaleza. Por mi parte, y aquí es la clave, esperaré poder conocer los pormenores de las denuncias y los procesos en regla 6 para expresarme nuevamente. Esa cautela es la que a mí me parece debió haber tenido el liderato de Victoria Ciudadana si hubiese estado solamente en juego su proyección hacia el próximo proceso electoral. Pero está en juego, habiéndole tocado a una de las facciones que componen el partido aquí, la unidad misma del partido, primero que la proyección hacia 2020. Es decir, que al atender el asunto de la unidad en el partido, que Ana Irma Rivera Lacén deja patente con sus expresiones que está debilitada, el partido ha tenido que comportarse en la usanza de los partidos a los que critican. Este es un nuevo capítulo del juego de camino a la campaña de 2024 y estoy seguro que sea cual sea el desenlace tendrá repercusiones en el comportamiento de los que miran a Victoria Ciudadana y a otros partidos como La Esperanza, y yo no tengo la menor duda de que reforzará el convencimiento de los que ya están convencidos. Es en la periferia de electores no comprometidos donde estas circunstancias van a tener un efecto, y el Partido Nuevo Progresista lo sabe, y por eso han llevado adelante la causa, y por eso ponen el partido de Victoria Ciudadana en este predicamento tan delicado. Espero que les haya sido del agrado este podcast, y les espero para una discusión similar en la próxima edición de Las Cosas como Son. Hasta entonces, muchas gracias.